el caso de Morena veo más gente que estuvo en los partidos, renunció y se quedó un poco haciendo otro tipo de trabajo intelectual, académico. Dicen los masones, en sueños. Sí, y que ahora se reincorporan. Pero hay muchos jóvenes que no, a Morena. y jóvenes y adultos que no participaron antes en nada. Exactamente, entonces ese es un aspecto muy interesante de Morena, que está logrando aglutinar a mujeres, a jóvenes, a personas que no han militado nunca en ningún partido, en ninguna organización política, y que ahora por las condiciones que estamos viviendo en el país se atreven e incluso están dispuestas a participar políticamente. Creo que este es algo muy importante, porque esto le puede dar el vuelco, puede dar un viraje a las condiciones políticas que hay en México para lograr un cambio. Eso es lo que Morena quiere, que toda la gente inconforme, la que está por el cambio y la que de alguna manera piensa que el proyecto de país con más justicia, con libertades, con democracia, se puede construir con el esfuerzo de todos, de cada uno, de todos y de cada uno de nosotros, y que para lograr ese cambio pues necesitamos participar. El llamado de Morena es a la participación, de que nadie se quede en su casa, que todo el mundo ponga su granito de arena en la construcción de un futuro mejor para nuestra gente, para nuestros hijos, nuestros nietos. Oye, es que haciendo una revisión de quienes participan, o de la gente más conocida de la izquierda en Chihuahua, como que hubo un segundo o tercer aire, no sé si me están escuchando algunos de ellos, pero ha de ser como el quinto aire, pero gente que venía que fue militante del Partido Comunista. Sí. Y ya decir que se fue miembro del Partido Comunista, se quiere decir que ya pasaron 30 años. En el 81 sí, nació sí. Fue cuando muere el Partido Comunista, y junto con otros se convierte en PSUM. Estamos hablando de hace 32 años. Por tanto, quien militó en el Partido Comunista, pues súmele por lo menos 20 años más, entonces claro, es un 50 mínimo. Sí. Pero han aparecido un grupo de viejos militantes de la izquierda comunista en Chihuahua. Sí. Y he visto también a muchos de las distintas regiones del estado que militaron en el PRD, que hace tiempo, que algunos muy recientemente están participando en Morena y otros desde hace ya varios años. Que dejaron el PRD hace varios años. Hace ya varios años. Así es. Pero es una está también esta gente nueva. Esta gente nueva. Los jóvenes, sobre todo, hay muchos jóvenes en el comité estatal, por ejemplo, por lo menos cuento a 4 jóvenes que tienen cargos importantes. Sebastián Torres, que está en Marcelino Gómez, Marcelino Omar Holguín. Son 13, ¿verdad? Son como unos 6 que aquí han desfilado algunos de ellos. Sí, qué bien, qué bien. Los viernes vienen y muy inteligentes muchachos, y además como con mucho empuje, o sea, traen ganas de participar, de que se les tome en cuenta, traen ideas nuevas y nuevas dinámicas, que finalmente pues es lo que puede construir a un Morena nuevo, no tradicional, este aporte de los jóvenes, que realmente construyamos nuevas formas de hacer política y que rompamos con esos vicios de la izquierda tradicional, burocrática, muy dogmática, etcétera, ¿no? Oye, Berta, uno de los aspectos que quizá más criticamos, y bueno, no quizá, es uno de los aspectos que más se le critica a la clase política mexicana. Y antes, cuando decíamos la clase política, hablábamos prácticamente del PRI. Sí. Cuando el régimen del partido casi único decía Salinas, ¿no? Claro. Pero pasaron los años, la dictadura perfecta, ¿no? Sí, llegó la alternancia partidaria, se convirtió en multicolor la composición de los órganos legislativos en todo el país. Sí. Y extrañamente los privilegios de la clase política no disminuyeron, al contrario, han aumentado. Y por clase política yo incluyo hasta todo lo que es Estado. Sí. Estos consejeros del IFE que se van a ir, van a ir con 1,600,000 pesos de como si los premiáramos.
Entonces, en ese momento aparece el Morena solicitando su registro. Así es. Es un cambio cualitativo para la Sí. gente, que lo que he percibido. Sí, El ver a López Obrador candidato a la presidencia, en fin, participa, tiene su movimiento, pero de repente decide, no López Obrador, decide Morena solicitar su registro como partido político. Y una de las acusaciones, por lo menos, o de las preguntas acusatorias ujú, más socorridas, es la de qué vive López Obrador. Aquí se repitió en el programa del miércoles pasado, donde sí, Jaime García Chávez y Pablo Gómez, cada uno con su estilo, lo dijeron también. Y uno, cuando tú te oye a ti decirlo, de qué manera se financia Morena, ujú. dan ganas de no creerlo. Y a veces, y luego por el otro dan ganas de creerlo, porque quiere decir que habría nuevos aires en el ambiente político de ser así. Sí, yo creo que López Obrador es un ejemplo de congruencia, de que vive como habla y de que lo que él plantea para otros lo aplica para sí mismo. Es una gente que vive yo diría en la extrema medianía. Su departamento es un departamento modesto, de clase media, ¿verdad? Que es además propiedad de la esposa, pero el departamento que dejó para sus hijos, eso es algo muy modesto, que está ahí en Copilco, que es un lugar además Era el del muy 2006. conocido, ¿sí? Cuando lo del desafuero, que llegaban los periodistas Y la gente hacía y la guardia gente afuera. que hacía guardia afuera, exactamente. Ahí era donde vivía y donde vivió desde que llegó de Tabasco. La familia de él en Tabasco pues es muy conocida también, y en Chiapas, ¿no? Donde terminaron sus padres ahí, su última etapa de la vida. O sea, es una familia conocida, con ingresos conocidos, sus hermanos, sus padres, yo conocí él el mismo. hotel de los Ajá. papás de López Obrador. Yo Mire, los traté en Palenque. No es Pacalná. Antes. Un pueblo, Sí, ellos tenían un hotelito a 6 kilómetros antes de llegar a Palenque. a Palenque, Y era exactamente. un hotelito de pobres. O sea, Sí. pobres eran ellos y pobres eran los que llegábamos ahí a hospedarnos algunas ocasiones. Ajá. Pacalná se llama el pueblo, sí. Y doña Manuelita Sí. y don Andrés. Sí. Yo ya los conocí muy avanzadas de Ya edad, grandes. muy Ujú. grandes. Y algunos de nosotros hacíamos recorridos por esa zona indígena, organizando ejidos, comunidades, en fin, eran acciones orientadas a los campesinos. Y ahí teníamos nuestro centro de hospedaje, pues, de operaciones. Eso. Y doña Manuelita, que era la que se levantaba más temprano, por lo menos la que se sentaba más temprano ahí afuera en la silla, a mí me gustaba salir a correr. Yo corría a Palenque y regresaba, y ella cuando regresaba me tenía una jarra llena de agua. Ajá. Así que yo conozco bien los orígenes De Andrés financieros de Manuel. Andrés Manuel. Y así siguió él, o sea, ya ha vivido con total transparencia. Todo esto que de repente anda que en los blogs y en los Facebook y demás, de que si tiene una casa en Estados Unidos, de que si vive en una mansión Miami. en la Ciudad de México. Ay, por favor. O sea, es totalmente sencillo ver que de la manera como vive, digo, muy fácil acercarse y ver cómo, y hay mucha gente cercana y no tan cercana que conoce su casa, que conoce su forma de vivir, que conoce a los hijos, en fin, cualquier cosa que fuera en contra de esto, pues inmediatamente estaría a los ojos de todos. Es una figura muy pública y muy perseguida por todos, muy vista, ¿verdad? Entonces, bueno, esto por un lado. Y por otro lado, pues, ¿con qué se paga la movilización de López Obrador? Pues con los aportes. Dijimos en su momento, cuando se creó Honestidad Valiente, en aquella parte de lucha después del 2006, que